Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el verbo to be, was y were. Vamos a ver pasado progresivo o continuo y al final vamos a ver el uso continuo de ing, que anteriormente ya hemos visto el uso de ing, las reglas. Sin embargo, he vuelto a planificar en esta clase para poder hacer un recordatorio, ya que a través de estos verbos que terminan en ing vamos a poder formar las oraciones con was y were en pasado progresivo, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice que es el pasado progresivo, past continuous? El pasado progresivo continuo se usa para hablar de acciones que estaban ocurriendo en un momento específico en el pasado. Aquí vamos con la estructura. Tenemos el sujeto, más was o were, más el verbo en ing y el complemento, ¿ya? Tenemos was se usa con I, he, she, it, y were se usa con you, we, and they, ¿sí? Nosotros tenemos aquí este grupito con was y tenemos este grupito con were, ¿ya? Nosotros vamos a colocar este grupito dependiendo de lo que vamos a utilizar, ¿sí? Si nosotros vamos a utilizar como sujeto en una oración I, si vamos a utilizar he, si vamos a utilizar she, si vamos a utilizar it, vamos a colocar was en la oración. ¿Por qué vuelvo a repetir esto? Para no olvidarnos, porque es algo que nosotros nos tenemos que aprender para poder realizar estas oraciones, ¿ya? Y aquí tenemos unos ejemplos. I was studying when you called. Yo estaba estudiando cuando llamaste. They were playing soccer at 5 p.m. ¿Sí? Ellos estaban jugando fútbol a las 5 p.m. ¿Ya? Tenemos por aquí, tenemos la afirmativa en pasado progresivo. Bien, yo he elaborado este cuadrito de aquí con un propósito y es que nosotros ya hemos visto de forma lineal, ¿sí? La estructura de una oración. Aquí lo he colocado en un, pero todo esto va de corrido aquí. I was reading a book, tenemos she was cooking dinner, we were watching TV, tengo they were playing soccer, ¿sí? Entonces aquí tenemos los sujetos, tenemos el verbo to be en was y were, ¿sí? Y tenemos el verbo en ing, que ya más adelante vamos a recordar cómo nosotros colocábamos el ing. Y tenemos el complemento, book, diner, TV, soccer. En este caso el complemento son las palabritas que ya hemos visto en vocabulario, ¿ya? Bien, tenemos she was dancing at the party, ella estaba bailando en la fiesta, we were listening to music, nosotros estábamos escuchando música. Nosotros aquí ya tenemos una oración, ¿sí? Tenemos dos oraciones en inglés, tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be, tenemos el verbo terminado en ing y tenemos el complemento. De igual manera aquí abajo tenemos we were listening to music, sujeto, tenemos verbo to be, verbo terminado en ing y tenemos to music, escuchando música, ¿ya? Ahora bien, vamos a hablar sobre negativa en pasado progresivo. Para hacer la negativa agregamos not, después de was o were, y tenemos la estructura, sujeto más was, were, más not, más el verbo en ing, y tenemos el complemento al final. ¿Qué pasa? Después de was o were vamos a colocar not. Esa es la diferencia, ¿sí? Y lo que va a cambiar a negativa nuestra oración. También podemos simplificar el was not por wasn't o were not por weren't. Tenemos wasn't, tenemos n apóstrofe y t. Tenemos con were not, tenemos weren't con n apóstrofe y la t, ¿ya? Ahora bien, tenemos el sujeto, el verbo to be. En este caso he colocado una celda, ¿sí? Con la negación. Está en la mitad del not en las oraciones de aquí, ¿ya? Tenemos I was not sleeping at 10 p.m. Tenemos she was not working yesterday. We were not studying English. They were not running in the park. Tenemos hasta aquí. Vuelvo y repito, después del verbo to be, después de was o were, vamos a colocar not, la negación. ¿Bien? Ahora sí, tenemos las preguntas en pasado progresivo. Para hacer estas preguntas vamos a colocar was o were al inicio. Es tal cual nosotros hemos venido realizando estas oraciones, ¿ya? Entonces, tenemos was, were, más el sujeto, más el verbo en ing y el complemento. ¿Sí? Tenemos was she studying last night? Ella estaba estudiando anoche. Tenemos yes she was, tenemos no she wasn't, were sleeping at 9 a.m. Estaba durmiendo a las 9 a.m.
Yes, I was, no, I wasn't. Sí, 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 yo estaba, no, yo no estaba. Tenemos, were they playing soccer? Ellos estaban jugando fútbol. Yes, they were, no, they weren't. ¿Sí? Sí, ellos estaban, no, ellos no estaban. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el uso de las questions en pasado progresivo. De la misma manera, chicos, nosotros ya hemos visto estas questions, hemos visto what, where, when, why, who, how, etcétera, ¿sí? Ya hemos visto, inclusive en las anteriores clases, hemos leído varios ejemplos para que ustedes no se olviden de estas preguntas, que son muy recurrentes en el idioma nativo inglés, ¿ya? ¿Cuál es la estructura? Va a ser un poco más amplia, pero de la misma manera muy sencilla. Tenemos las questions, tenemos was o were, tenemos el sujeto, luego el verbo en ing y tenemos el complemento, ¿sí? Bien, tenemos what was she doing at 5 p.m.? ¿Qué estaba haciendo ella a las 5 p.m.? She was reading a book. Ella estaba leyendo un libro. Where were they going? ¿A dónde estaban yendo? They were going to the mall. Ellos estaban yendo al centro comercial. We was running porque estaba corriendo él. He was running because he was late. Él estaba corriendo porque estaba tarde. ¿Ya? Y finalmente vamos a ver el uso del verbo ing en gerundio para formar el pasado progresivo. Los verbos llevan ing, pero hay algunas reglas, es decir, hay algunas excepciones. No todas las palabras simplemente les vamos a colocar ing y ya, ¿sí? Vamos a ver estas reglas. Al agregar ing a la mayoría de los verbos, work va a colocarse como working, playing. Ya hay excepciones, ¿sí? Si el verbo termina en e, se quita la e y se agrega ing. Make por making, write por writing. En este make le vamos a quitar la e y vamos a agregar ing. En writing vamos a quitar la e y vamos a agregar ing, ¿ya? Y si el verbo es corto y termina en consonante más vocal más consonante, se duplica la última consonante antes de agregar ing. Eso sí, I repeat again, ¿ok? Run, ¿sí? Run. Repeat again. Voy a leer esto de nuevo. Si el verbo es corto y termina en consonante, a ver, aquí está la consonante, ¿no? Tenemos la vocal, que aquí está, tenemos la consonante, que es la N, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Se va a duplicar la última consonante, está de aquí, antes de ing, es decir, en run voy a duplicar la N y voy a agregar ing. En stop, que está consonante, vocal, consonante, voy a duplicar la P y voy a agregar ing, stopping. Y bien, al final como ustedes saben, de cada clase tenemos las 10 palabras de vocabulario de esta clase. Nosotros ya hemos visto absolutamente todas estas palabras, pero ¿por qué se vuelven a repetir? Porque esas palabras es las que estábamos viendo en la clase del día de hoy. Sin embargo, no es malo volver a recordar estas palabras, es para que ustedes puedan aprender, se los puedan quedar en su cabecita para poder realizar los complementos de la oraciones. Porque si yo ya sé hacer una oración, ya tengo el sujeto, ya tengo el verbo, me faltaría el complemento. Entonces yo tengo que poner el complemento de lo que yo esté haciendo, ¿sí? De lo que vaya a hacer. En este caso tengo muchísimos verbos. Y estos verbos yo tengo que cambiarlos por esta clase. Tengo que aprender cómo cambiarlos por ing, que yo anteriormente ya di las reglas, ¿ya? Tenemos work, trabajar, study, estudiar, sleep, dormir, run, correr, play, jugar, watch, ver o mirar, eat, comer, write, escribir, read, leer, y talk, hablar, ¿ya? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos. La clase, bueno, más los temas que yo di, algunos ya los había dado anteriormente, sin embargo, es nuevo, was y were. ¿Por qué volví a repetir esto? Para que ustedes puedan realizar las oraciones en su casa, inclusive con las tareas también que he enviado para la clase del día de hoy y para la casa, ¿ya? Ok, si tienen alguna duda o consulta, ustedes ya saben, me la hacen saber a través del aula virtual y nos vemos la siguiente clase. Chao chicos, que tengan una linda tarde.